Cuando vemos un rascacielos imponente o un puente larguísimo, rara vez pensamos en lo que hay justo debajo. Y sin embargo, el mayor desafío de la ingeniería está precisamente ahí, en el suelo. Predecir cómo se va a mover ese suelo bajo nuestros pies es una ciencia que en los últimos años ha dado un salto increíble, pasando de las viejas reglas de cálculo a la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo ha sido esa evolución. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por el problema fundamental, lo que pasa bajo nuestros pies. Después, vamos a desglosar el proceso en sus 3 fases clave. Y ojo, nos meteremos de lleno en el desafío más complicado, un fenómeno llamado creep. Luego, veremos cómo la inteligencia artificial está revolucionando las predicciones. Y para terminar, echaremos un vistazo a lo que nos depara el futuro de la geotecnia. Venga, pues empecemos por el principio, por ese problema que es, el pan de cada día en cualquier proyecto de construcción. A ver, la pregunta parece de lo más simple, pero la respuesta es mucho más compleja y nos lleva directos al corazón de la mecánica de suelos. Y para poder hablar de todo esto, hay un concepto clave que tenemos que tener clarísimo: asentamiento. Para que nos hagamos una idea, es como si el suelo fuera una especie de esponja. Cuando le ponemos un peso encima, se comprime y, lógicamente, se desplaza hacia abajo. Pues bien, ese movimiento vertical es exactamente el asentamiento. Pero claro, esto de que el suelo se hunda no es algo que pase de la noche a la mañana. Es un proceso que se va desarrollando en el tiempo. Y en ingeniería se suele dividir en 3 fases muy distintas. Vamos a verlas. Esta tabla lo resume todo perfectamente. Si nos fijamos, hay 3 tipos de asentamiento. El inmediato, que es casi instantáneo, como cuando pisamos arena seca. Luego está el primario, que es el más importante y también el más lento, puede durar décadas, y se debe a que el suelo va expulsando agua poco a poco. Pero el más misterioso de todos, el más complejo, es el secundario. Un movimiento que no para nunca, que continúa incluso cuando ya se ha ido toda el agua. Este último es nuestro gran desafío. Vamos a pararnos un momento en esa fase primaria, que es la que manda en suelos arcillosos. Imaginemos que estamos apretando una esponja empapada de agua, pero a cámara súper lenta. La carga del edificio aumenta la presión del agua que hay en los poros del suelo. Con el tiempo, ese agua va escapando, las partículas de tierra se juntan más y, claro, el edificio baja. Pero la historia no acaba aquí, porque ¿qué pasa cuando ya no queda agua por expulsar? Pues que el suelo sigue deformándose, y este es el proceso que ha traído de cabeza a la ingeniería durante décadas. Y esta cita lo clava. Predecir este fenómeno, conocido como creep o fluencia, ha sido un auténtico quebradero de cabeza para la geotecnia. ¿Y por qué? Pues porque es un movimiento lentísimo, casi imperceptible, pero que a lo largo de 50 o 100 años puede acabar causando problemas serios en una estructura. Pero vamos a ver, ¿qué es exactamente este fenómeno del creep? Pensemos en un bote lleno de granos de arena hasta los topes. Aunque ya no haya agua entre ellos, con el tiempo y bajo un peso constante, esos granos se van como recolocando, buscando huecos minúsculos para compactarse todavía un poquito más. Es un movimiento ínfimo, sí, pero constante y que no para nunca. Y aquí es donde los modelos clásicos empiezan a hacer aguas. Y para que se vea la magnitud del problema, aquí tenemos este gráfico. Es brutal. Con los métodos de toda la vida, el error en la predicción puede llegar a casi el 50%. Es una barbaridad. Es como decir que algo mide 1 metro y que en realidad mida 1,5 metros. Los modelos más modernos lo hacen mucho mejor, pero sigue habiendo un margen de error. Hacía falta algo totalmente nuevo. Y claro, ante un problema tan gordo, hacía falta una solución radical, un cambio de paradigma total. Y aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial. En concreto, un tipo de machine learning que usa unas cosas llamadas redes neuronales LSTM. Pensemos en ellas como si fueran un cerebro artificial súper especializado en una cosa: recordar secuencias y detectar patrones a lo largo del tiempo, justo lo que se necesita para predecir el asentamiento del suelo. Esta comparación es clave para entender el salto que se ha dado. El enfoque clásico te daba una foto fija, un número final de cuánto se iba a asentar la estructura. Y ya. En cambio, los modelos de inteligencia artificial nos dan la película entera, prediciendo cómo va a ir evolucionando ese asentamiento a lo largo del tiempo. La magia de estos modelos LSTM es que pueden ver el pasado para predecir el futuro. Se les alimenta con datos reales de monitorización, la carga que soporta el suelo, el paso del tiempo, los pequeños movimientos que se registran, y el modelo aprende a encontrar patrones ocultos, incluso aquellos que son demasiado complejos para las ecuaciones de toda la vida.
¿Y los resultados? Bueno, los resultados son sencillamente espectaculares. ¿Recordamos ese error de casi el 50% de los métodos clásicos? Pues bien, los nuevos modelos híbridos que usan inteligencia artificial han conseguido reducir el error porcentual medio a menos del 0,6%. Es un salto de precisión gigantesco. Es como pasar de adivinar a prácticamente saber lo que va a pasar. Vale, tenemos una precisión increíble. ¿Y ahora qué? ¿Qué supone todo esto para el futuro de la ingeniería civil? Pues el cambio de mentalidad es total. Ya no se trata solo de calcular un número final y cruzar los dedos. Ahora se puede gestionar toda la película del asentamiento. Esto, en la práctica, es oro. Significa que se puede decidir, por ejemplo, no instalar los acabados delicados o la maquinaria sensible de un edificio hasta que la estructura principal haya completado sus mayores movimientos, ahorrando costes y previniendo un montón de problemas. Pero esto no para, ¿eh? La investigación ya está mirando más allá. El siguiente paso es brutal: crear inteligencias artificiales que no solo aprendan de lo que ven, sino que ya vengan con las lecciones de física aprendidas de casa. También se está estudiando cómo afectan al suelo las nuevas cimentaciones geotérmicas que intercambian calor con él. El campo está avanzando tan rápido que hasta las normativas de diseño van a tener que ponerse al día. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una idea que es casi de ciencia ficción, pero cada vez menos. Si ya podemos predecir el movimiento del suelo con esta precisión, ¿el siguiente paso será controlarlo de forma activa? Pensemos en cimentaciones inteligentes que se autoajusten en tiempo real. La geotecnia ha pasado de predecir a gestionar. Quizás el siguiente paso sea directamente el control absoluto.